Good morning, everybody. Iniciamos nuestra clase de química, muchachos. Esta vez vamos a hablar de los elementos químicos. Ya anteriormente, pues, hemos visto el origen de los elementos químicos y también hemos hablado un poco de sus características. Entonces, ya sabemos ciertas cosas de los elementos. Bien, esta vez les quiero contar que los elementos químicos se organizan desde hace ya bastante tiempo en un esquema que yo creo que todos hemos visto y conocemos con el nombre de la tabla periódica de los elementos químicos. Bien, este esquema fue propuesto y mejorado pues actualmente, pero inicialmente fue propuesto por Mendeleev. Él organizó los elementos que habían en ese momento descubiertos en este diagrama. Bien, ¿qué utilizó él para organizar estos elementos químicos en la tabla periódica? Pues utilizó lo que conocemos ahora como el número atómico. Bien, el número atómico, como mencioné anteriormente, es una de las características y también es, hagan de cuenta, como la huella digital de cada uno de los elementos químicos. Es decir, el número atómico no se repite entre los elementos y es único para cada elemento. Es como nuestra huella digital. La tenemos solamente nosotros y nadie tiene dos huellas digitales iguales. Bien, eso mismo pasa con los elementos químicos. Tu huella digital es el número atómico y eso es lo que los identifica y además permite organizarlos en la tabla periódica. Imagínense que es tan perfecta la naturaleza que cada elemento tiene un número atómico ascendente. O sea, empezamos desde el 1 y vamos avanzando hasta llegar al último elemento, que es el 117. Bien, entonces, un ejemplo, el hidrógeno tiene el número atómico 1 y ningún otro elemento químico tiene ese mismo número atómico, porque ya continuamos con el helio, que tiene el número atómico 2. Luego viene el litio, que tiene el número atómico 3. El berilio, que tiene el número atómico 4. Y así sucesivamente, cada uno tiene su número atómico del 1 hasta el 117 sin repetirse. Bien, este número atómico es tan importante que además cuando ya se empezó a hablar del átomo y las partículas del átomo, que son los protones, neutrones y electrones, nos dimos cuenta o se dieron cuenta esos grandes científicos que la cantidad de protones corresponden a al mismo número atómico. Bien, entonces es algo digamos que hay que recalcar. Es decir, que si nuestro elemento químico tiene de número atómico 1 es porque tiene en su núcleo solamente un protón. Si nuestro elemento químico tiene número atómico 2, es porque en su núcleo atómico tiene dos protones y así sucesivamente con cada elemento. La cantidad de protones, entonces básicamente es el número atómico y son la identidad de nuestros elementos y es lo que permitió organizarlos en esta gran tabla que tiene una secuencia y un orden pues determinado. Bien, es importante que aprendamos o sepamos cómo está distribuida la tabla periódica y además qué información nos brinda de cada elemento, porque no solamente dice el número atómico. Bien, en la tabla periódica encontramos toditas las características de cada elemento químico. Encontramos el nombre, encontramos el símbolo con el que se identifica, encontramos su masa, o sea, su peso, encontramos otras características como son la densidad, la masa atómica, la energía de ionización, la configuración electrónica, la electronegatividad, los estados de oxidación, mejor dicho, esa tabla periódica que compramos en la tienda nos da la información exacta y completa de las características de cada elemento, que son características únicas que algunas veces comparten con otros elementos, pero sin embargo identifican a cada uno. Y son importantes reconocerlas, saberlas, porque de esa manera es que se permite pues, saber para qué sirve el elemento y poderlo utilizar en un montón de cosas, como hacer soluciones químicas, como hacer compuestos químicos, como hacer mezclas y pues finalmente convertir todo eso en los productos que vemos en nuestra cotidianidad. Bien, ahora les voy a mostrar cuáles son las principales partes de cada elemento o características de cada elemento que debemos irnos aprendiendo y también debemos ir conociendo.
Estas es el número atómico, ¿listo? Que generalmente siempre se encuentra a una esquina del cuadradito del elemento. Lo podemos encontrar en la parte izquierda, a veces lo encontramos en la parte derecha o a veces lo encontramos en la mitad. Sin embargo, todas las tablas periódicas, todas, toditas, todas, tienen un cuadradito guía como estos, en donde nos indican dónde podemos encontrar cada uno de estas características. Bien, entonces la primera es el número atómico. La segunda es el símbolo químico del elemento, que siempre está grandote en toda la mitad del cuadrado. Los símbolos de los elementos químicos, en la primera letra siempre se escribe con mayúscula y si tiene segunda letra, la segunda letra siempre se escribe con minúscula. Un ejemplo aquí, vamos a este lado, el hierro. Entonces, el símbolo químico del hierro es la F y la E. Si se dan cuenta, la F, que es la primera letra, va en mayúscula y la segunda letra, que es la E, va en minúscula. Es una regla. Es decir, que si es una regla, siempre se debe escribir así. Bien. Otra característica importante es el nombre del elemento, que por lo general está debajo del símbolo. Entonces acá vemos el nombre, carbono. En este caso vemos el nombre, el hierro. Bien. Y otro dato importante, pues es la masa. ¿Listo? Que es lo que me indica cuánto pesa mi elemento químico, es decir, cuánto pesan sus protones y sus neutrones juntitos. Bien, esa masa atómica también es bien importante y ya más adelante vamos a ver por qué. Las otras características que son características secundarias que por ahora no vamos a utilizar y tampoco pues nos son útiles aprenderlas son la electronegatividad, la energía de ionización, la configuración electrónica o los estados de oxidación. Esas son datos que nos dan también en la tabla periódica, pero por ahora no son tan importantes para nosotros. Más adelante los vamos a ir viendo. Bien, ¿qué es importante en este momento? Que nos aprendamos o empezamos a diferenciar el número atómico, el símbolo químico del elemento, el nombre con el elemento y la masa atómica. Bien, entonces vamos a coger nuestra tabla periódica y vamos a identificar cada una de estas características. Bien, donde encontramos el número atómico, donde encontramos el símbolo, donde encontramos el nombre y donde encontramos la masa atómica. Bien, en este justo momento lo vamos a empezar a realizar para que cada uno en su tabla que tiene en su casa identifique esas características. Bueno, luego de esto, entonces vamos a hacer una actividad. ¿Qué actividad? Acá hay una lista de elementos químicos. ¿Listo? Están los nombres. El carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el cloro, la plata, el sodio. Están los nombres de los elementos. Con ayuda de la tabla periódica, vamos a poner al lado del nombre el símbolo. ¿Listo? Siguiendo obviamente las reglas, que si tenemos que el símbolo se representa con dos letras, recuerden que la primera es con mayúscula y la segunda con minúscula. Bien, si no, pues nos queda mal. Entonces, poner el símbolo al lado del nombre. Y en la otra parte de la actividad es que nos dan los símbolos, nos dan cada uno de los símbolos y abajo de cada símbolo vamos a poner el nombre del elemento. Bien, entonces para eso vamos a utilizar la ayuda de nuestra tabla periódica. Cualquier duda que tengan, me informan, muchachos. Que tengan un feliz día.